Amigos, bienvenidos una vez más a estas clases gnósticas. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos observan de diferentes lugares. Vamos a continuar con este temario. Hoy nos toca estudiar el tema número 13, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese es el tema de hoy. Ya en el tema 1, hablamos sobre las bases fundamentales de la gnosis, que la base es los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esa es la base, no hay otra forma. Para que la gnosis funcione dentro de nosotros, es la práctica de estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Eso es lo que hace que nuestra esencia crezca, eso es lo que hace que nuestra conciencia despierte. Eso es lo que hace que nuestro nivel espiritual crezca. No hay otra forma, no hay otro secreto, no hay otro dogma, no hay otra creencia. Partiendo de ahí, vamos a explicar por qué afirmamos eso. 3 factores de la revolución de la conciencia es la base de toda escuela auténtica de la Venerable Logia Blanca. La Venerable Logia Blanca es el que está compuesta por el conjunto de jerarquías, maestros, ángeles, arcángeles, que trabajan por el bien de la humanidad, que trabajan con el único propósito de que el ser humano alcance un nivel espiritual más elevado y que guían y conducen los propósitos primordiales y fundamentales del gnosticismo. Lógicamente, esto estamos hablando en planos superiores de conciencia. Y acá, en el mundo físico, por supuesto, se manifiesta en la difusión de la enseñanza y todos los postulados gnósticos. Para que una escuela auténtica de regeneración sea catalogada como auténtica escuela de regeneración, tiene que tener estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Si no los tiene, realmente no pertenece, ¿verdad? Lo que es el círculo de esoterismo o de enseñanza gnóstica de la Venerable Logia Blanca. Ya mencionamos lo que es eso. Muy bien. Entonces, 3 factores es la base fundamental. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el primer factor de la revolución de la conciencia, que es el morir. Cuando hablamos de la muerte, vamos a diferenciar, mejor dicho, estos 3 aspectos. Existen diferentes tipos de muerte. La muerte física, cuando dejamos de existir, cuando todas las funciones vitales de nuestro cuerpo físico se paralizan y obviamente desencarnamos. La muerte segunda, que es cuando el ser humano se le termina la oportunidad en este mundo físico y obviamente el alma, como le dicen comúnmente, o mejor dicho, la esencia, como le llamamos en estos estudios, es enviada a los mundos infiernos a pagar todas sus deudas. Entonces, pero no es de ninguna de esas muertes la que vamos a tratar en este primer factor del morir. En este caso vamos a hablar de una muerte psicológica. Cuando hablamos de muerte psicológica, estamos hablando de algo de la conciencia, de la esencia de cada uno de nosotros. A eso se refiere la psicología gnóstica, a la transformación interior. Entonces, vamos a hablar de una muerte psicológica, que esto es igual, la muerte psicológica es igual a la eliminación de nuestros defectos de carácter, que en otras oportunidades también lo llamaremos yoes, lo llamaremos egos, o lo llamaremos agregados psicológicos. Cualquiera de esas formas o de esos términos que empleemos, nos estamos refiriendo al mismo personaje, al ego. Entonces, eso es la muerte mística o el morir, el primer factor de la revolución de la conciencia. Esto es como una ley. Si la semilla no muere, la planta no nace. Eso es así. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Entonces, si nosotros queremos que algo crezca dentro de nosotros, algo tiene que morir.
es esa caparazón que acondiciona, que tiene atrapada a nuestra esencia. Y así esta se va liberando, se va manifestando de esa pulpo o de esa caparazón y se va haciendo manifiesta en luz, en conocimiento, en sabiduría, en todos esos factores positivos y trascendentales y sentidos de nuestra esencia o alma. Entonces, morir pues es la eliminación de los defectos de carácter. Nosotros, o mejor dicho, la enseñanza gnóstica es una enseñanza revolucionaria. Por eso decimos 3 factores de la revolución. No estamos hablando de revolución de guerras, de ciudades contra ciudades, familias contra familias o de pueblos contra pueblos. No estamos hablando de eso. Es una revolución interna, revolución psicológica. A eso nos estamos refiriendo, en esta oportunidad. ¿Qué es una revolución? Es una guerra. Un cambio rápido. ¿Qué implica un esfuerzo? Entonces, la revolución de la conciencia implica un esfuerzo, un sacrificio entre nosotros. Es una guerra. Es una guerra a muerte de nuestra esencia o nuestra conciencia contra el ego. Es una lucha constante. Es una guerra constante. Es una guerra a muerte, como se dice, ¿no? Psicológicamente. No estamos hablando de muertes de personajes, de humanidad, de sociedad, de nada de eso. Es muerte del ego. Estamos haciendo claros en estos términos. No estamos incitando a revolución de la sociedad, de ninguna manera. Estamos hablando de revolución interior. Queremos ser claros en estos términos para que no haya ninguna mala interpretación de lo que estamos hablando. Muy bien. Se nos ha dicho de que nosotros tenemos un determinado por ciento de esencia o de alma, que es un 3%. Un 3% que lógicamente se encuentra atrapado en el ego, acondicionada en el ego, vamos a decir así. El otro 97% de esencia se encuentra distribuido en todos nuestros defectos de carácter. Así pues, para que esta esencia crezca, para que algo nazca, algo tiene que morir, y ese es el ego. Entonces, esta esencia se va incrementando en un 4, en un 5, en un 6, en un 7, en un 8, en un 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 80, hasta convertirse en un 100% de esencia. Entonces, cuando la luz brilla dentro del ser humano. Muchas veces resulta común, y eso es normal, que el estudiante gnóstico anhele sentidos superiores de la conciencia, anhele lograr fácilmente el desdoblamiento astral, la meditación, moverse consciente en una quinta dimensión, como hemos hablado en los temas anteriores del desdoblamiento y la meditación, y quiere eso enseguida. Eso es normal. Son impulsos de nuestra esencia, inquietudes, anhelos de nuestra esencia, de nuestra alma, como comúnmente se le llama. Pero eso no sucede si nosotros no eliminamos el ego. O sea, nosotros queremos todos esos sentidos despiertos de la esencia dentro de nosotros manifiestos. Pero eso no es posible cuando existe una segunda naturaleza, que es nuestros defectos de carácter. Entonces, nosotros queremos las facultades rápidamente, ¿no? Como estudiantes muchas veces queremos eso, pero nos olvidamos del primer factor de la revolución de la conciencia, el morir. Si el ego no muere, las virtudes del alma o de la conciencia no surgen. Entonces tenemos que entrar por ahí. Por eso es que el morir es el primer factor de la revolución de la conciencia. Si no hay muerte, no hay nada. Si no hay muerte del ego, no hay avance espiritual. Si no hay muerte del ego, no hay luz, no hay conciencia, no hay iluminación, no hay nada. Por eso, el primer factor de la revolución de la conciencia es el morir. Si la semilla no muere, la planta no nace. La semilla la podemos dejar ahí en nuestra mesa, en una bolsa, en cualquier lugar. Si no la ponemos en la tierra,
y esta muere, la plantita no nace. Esa es una ley. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Entonces así sucede dentro de nosotros. Para que surja eso, necesitamos eliminar. Ahora bien, en estos estudios no se trata de fingir. En estos estudios no se trata de esconder. En estos estudios no se trata de tratar de mostrar una actitud fingida. Se trata de eliminar. Y eso queremos hacer énfasis en eso, de que no se trata de fingir o de esconder, sino de eliminar. No se trata de estudiar, no se trata de comprender ciertos aspectos o de analizar lo que es el yo. Se trata de eliminar. Porque alguien puede decir, oh, necesito comprenderlos un poco y controlarlos, y eso es todo. Seguimos siendo lo mismo. Indiscutiblemente, ese es un arreglo del mismo ego. Necesitamos, pues, ser prácticos. Necesitamos, pues, eliminar el ego. Ahora bien, nuestra mente no es capaz de eliminar el ego. Por mucho que lo estudiemos y le pongamos nombres y analicemos y veamos hasta atrás dónde el ego se manifestó, dónde lo creamos y podamos crear unas diferentes formas de estudio, análisis del ego, eso no lo elimina. Podemos meternos en nuestra cabeza un montón de teorías, podemos pertenecer a cualquier tipo de conocimiento místico, esotérico, pseudoesotérico, el ego sigue existiendo indiscutiblemente ahí. Sigue viviendo. Por más que le ocultemos, por más que busquemos evasivas, el ego sigue existiendo dentro del ser humano. No importa dónde vayamos, ese sigue viviendo. Necesitamos, pues, de una fuerza superior para la eliminación del ego. Y esa fuerza superior para la eliminación del ego es nuestra Madre Divina. Nuestra Madre Divina es la que tiene la fuerza necesaria para eliminar los defectos de carácter, los yoes, agregados psicológicos, pecados, con cualquiera de esos nombres que nos identifiquemos, es lo mismo. Es la única que tiene la capacidad de eliminar. Esa que pintan por ahí como la Virgen María, la Tonantzin, Isis, Hecate, Virgen del Carmen, Virgen de Guadalupe, Virgen de la montaña, lo que sea. Simplemente es una expresión simbólica de aquello que llevamos dentro de cada uno de nosotros, que es nuestra Madre Divina. Apelar, pedir, invocar a nuestra Madre Divina es lo correcto para eliminar el ego. Dentro de nosotros existe esa parte superior de nuestra Madre Divina. Dentro del corazón de cada ser humano, sin importar la raza, existe esa parte de la Madre Divina y es a ella quien debemos pedir. En cualquier momento de nuestra vida, cuando nosotros descubrimos un defecto, cualquiera que sea, debemos pues de apelar a esa fuerza superior. Cuando estamos solos, pensamientos negativos vienen, ese es un yo. Sentimientos de venganza, de odio, de rencor, de celos, vienen a nosotros, ese es un yo. Cuando estamos acompañados y reaccionamos mal ante cualquier frase que lleve un sentido ofensivo, sentimos algún tipo de sentimiento, reacción, ese es un yo. Cuando estamos impacientes, eso es un yo. Cuando tenemos cualquier pensamiento negativo de cualquier circunstancia, cualquier acción o reacción que haya existido durante el día o exista en ese momento, eso es un yo. Y debe de ser eliminado. No darle cabida a esos elementos que se manifiesten dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo se hace? Cuando descubrimos un defecto, cuando decimos, esto es un yo.
Esto es un ego, o un agregado psicológico, como querramos, que no debe de estar dentro de mí, ¿no? Entonces decimos, Madre Divina, saca y desintegra este defecto. Así, con fuerza, con seguridad. Eso es la muerte en marcha que nos enseñó el maestro Raúl. Por ahí debemos de empezar, el trabajo interior, porque vamos ganando fácilmente. Hay yoes de carácter que no son muy fuertes, que son pequeños, que son débiles. Ahí vamos ganando la batalla. Por eso dijimos en la técnica para la desintegración de los defectos, los detalles y la muerte en marcha. Ahí explicamos esto un poco detallado. Muy bien, entonces eso es la muerte psicológica. Y así pues nuestra esencia crece, poco a poco. La luz se va manifestando. Esta esencia se va despojando de todos esos aspectos negativos. Se va despojando de toda esa caparazón. Se va independizando, se va haciendo libre, se va expandiendo. La luz va llegando a la conciencia del ser humano. Muy bien, si no hay muerte, no hay nada. Si no hay muerte, no hay facultades. Si no hay muerte, no hay grado. Si no hay muerte del ego, no hay avance en el desarrollo espiritual. Eso que quede claro. Muerte psicológica, primer factor de la revolución de la conciencia. Defecto que se manifieste debe ser eliminado. No importa de qué yo sea de la pereza, de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la gula, lo que sea. Debemos de pedir, Madre Divina, saca y desintegra este defecto. Así. Se manifiesta otra vez pedir, otro y otro y otro y otro. Por eso dijimos, es una revolución, es una lucha constante, es una lucha a muerte de nosotros contra el ego. Es una gran batalla, constante y durante toda la vida. Nosotros hemos creado muchos yoes. Imposible que los eliminemos en un mes, imposible que los eliminemos en 2, 3, 4, 5 meses. Tenemos yoes antiguos que hemos creado. Ya hablaremos de eso en temas subsiguientes, cómo sucede eso. Muy bien, segundo factor, el nacer. El nacer, no estamos hablando de que nacemos físicamente, es decir, que morimos y volvemos a nacer. No estamos hablando de ese nacimiento en esta vez, o en este tema. Estamos hablando de algo diferente. El nacer interior. El nacer es la transformación de nuestras energías creadoras. La transformación de nuestras energías creadoras. O, esto es igual a la creación de los cuerpos solares o vehículos de manifestación de la esencia o alma. Es lo mismo. Cuando digamos cuerpos solares, cuando digamos vehículos de manifestación de la esencia, es lo mismo. Cualquiera de esos términos es lo mismo. Entonces, eso es el nacer. Es la transformación de nuestras energías creadoras. Es la creación de los cuerpos del alma. ¿Cómo es esto? Nosotros, por ejemplo, no podíamos existir en este mundo físico si esta esencia que tenemos acá adentro no tuviera este cuerpo físico. No podríamos disfrutar de todas las cosas buenas que existen acá en la vida, ni tampoco de las cosas malas que nos suceden, si no tuviéramos un cuerpo físico. Si no tuviéramos un cuerpo físico, no podríamos saber de que esto es sólido. No podíamos saber de que esto es cilíndrico. Lo podíamos ver, pero no palparlo de esta manera concreta y definitiva. Entonces, nuestro cuerpo físico, que surgió de la unión de nuestro padre físico y nuestra madre física, nació de la unión de dos fuerzas, de la fuerza femenina y la fuerza masculina. Las dos fuerzas se unieron, femenina y masculina, para que así naciera el cuerpo físico que ahora tenemos. El cuerpo físico no nació de un invento. El cuerpo físico no nació de la unión de dos átomos, o de energía nuclear, o de energía bioquímica, o lo que sea. No.
nació de la unión de dos fuerzas, femenina y masculina. Alguien puede decir, bueno, pero ahora crean los niños de probeta y eso. Sí, esa es otra cosa. Pero es de dos fuerzas. No nos vamos a meter en esos detalles, pero quizá más adelante hablemos sobre eso. Pero no es eso el tema de hoy. Muy bien, entonces, así como nacen esos, nuestro cuerpo que tenemos ahora de la unión de dos fuerzas, así pues, los cuerpos del alma necesitan ser formados con la unión de esas dos fuerzas, ¿no? Cosa que vamos a explicar en otros temas subsiguientes, en temas posteriores, en otro nivel, que no es el nivel público, se denomina el nivel B. Entonces, explicaremos todos esos detalles. Muy bien. Entonces, así como nació este cuerpo, nacen los cuerpos del alma. Ahora bien, puede estar surgiendo una pregunta dentro de ustedes. Si ya tenemos un cuerpo físico, ¿para qué necesitamos los cuerpos del alma? Muy buena la idea que se nos puede estar pasando por nuestra mente en este momento. Nosotros tenemos un cuerpo físico para este mundo físico. Y vivimos en este mundo físico. El cuerpo nos sirve para movernos acá, ir a trabajar, ir a la playa, ir a caminar, ir a correr, y todas esas cosas nos sirve el cuerpo físico. Pero el alma que se está creando con el factor morir necesita pues de un cuerpo astral, necesita de un cuerpo mental, y necesita de un cuerpo causal. El ser humano lamentablemente no nace completo cuando nace. Algo nos puede sorprender, ¿no? En este momento quizás se nos abran los ojos muy ampliamente, ¿no? Decir, ¿cómo? Nacemos incompletos. Esa es la realidad. Como hombre nacemos incompletos. Esto incluye a las mujeres, por supuesto. Estamos hablando de hombre en el sentido generalizado. Nosotros nacemos con un cuerpo físico y nacemos con un cuerpo vital, que es el que permite restaurar las energías perdidas del cuerpo físico. Eso es todo. Con eso nacemos, eso es lo que la naturaleza nos provee para que podamos desenvolvernos en este mundo físico. Pero carecemos de un cuerpo astral y de un cuerpo mental y de un cuerpo causal. Eso hay que crearlo. Y se crea a base de la transformación de las energías creadoras. ¿Para qué sirve un cuerpo astral? Obviamente el alma lo utiliza, ese cuerpo astral, para moverse conscientemente en una quinta dimensión. Así como tiene este cuerpo acá para moverse acá, necesita un cuerpo para conocer, experimentar profundamente y detalladamente lo que existe en el mundo astral. Así como decimos nosotros en el mundo físico, esto es cilíndrico. Ese cuerpo astral servirá para palpar y aprender directamente todo lo que sucede en el mundo de los sueños, el mundo astral. La esencia necesita, pues, un cuerpo mental. No estamos hablando de esta mente que tenemos acá en nuestro cerebro. Esa es mente. Cuerpo mental es una forma similar a la física, que sirve ese cuerpo mental para moverse conscientemente en el plano mental, que es otro plano diferente de la quinta dimensión. Entonces, cuando el alma, esa que estamos creando, esta esencia que está creciendo, va a ese plano mental, se viste con ese cuerpo. Se necesita crear un cuerpo causal. Astral, mental y causal, ¿no? 3 cuerpos. Se necesita crearlos, esos 3 cuerpos. El cuerpo causal obviamente sirve para que la esencia, el alma, se mueva conscientemente y a voluntad en un plano causal o sexta dimensión. Entonces, esa alma se viste con ese cuerpo cuando va a la sexta dimensión mediante el proceso de la meditación. Aquello que hablamos en la meditación, ya no penetra la esencia sola como un niño, penetra como un adulto, como un hombre, a la sexta dimensión. Esas son las vestiduras del alma, los cuerpos del alma. Se necesita pues del nacer. Dentro de este cuerpo físico que poseemos ha sido
colocado todo el material adecuado, psíquico, energético, para la creación del hombre auténtico. Hombre auténtico es aquel que tiene los cuerpos de manifestación del alma, cuerpos solares. Cuando crea su cuerpo causal, obviamente tiene los cuerpos formados. Así que el nacer es el segundo factor de la revolución de la conciencia. El nacer, pues, como segundo factor, da eso, da cabida a la creación de los cuerpos del alma. De ahí que esto no es nada nuevo. Lo que estamos hablando ahora, todos los maestros lo han enseñado. Jesús el Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 factores de la revolución de la conciencia. Negarse a sí mismo es negar a lo que somos, negativamente a lo que somos. Tomar la cruz es la unión de esas dos fuerzas. Más adelante decía: el que no nazca de nuevo no hereda el reino de los cielos. Simple y sencillamente. ¿Cómo es eso? Obviamente, si nosotros en este mundo físico no creamos los cuerpos o vestiduras del alma, no nos podemos quedar a vivir en las dimensiones superiores. Las dimensiones superiores son conocidas como los cielos. Eso es todo. Entonces, si como hombre, en este mundo físico, vuelvo a repetir, esto incluye a las mujeres. Estamos hablando de hombre en el sentido generalizado. Si como hombre no creamos los cuerpos del alma, las vestiduras del alma, no nacemos de nuevo, no podemos quedarnos a vivir en los planos superiores. No podemos heredar. Es lo mismo. Entonces, si como hombre en este mundo fracasamos en la misión encomendada de la revolución de la conciencia, entonces no podemos quedarnos a vivir allá. Indiscutiblemente no se puede. ¿Qué sucede si fracasamos? También hablaremos de eso al final de este temario, ¿no? Los últimos temas. Retornar, como se llaman. Muy bien, pero vamos a detallar eso más adelante. Eso no es el tema de hoy. Entonces fracasamos, aplazamos lo que es la creación del hombre auténtico. Entonces, todos aquellos seres que crearon esos cuerpos solares acá en el mundo físico, son esos grandes seres, esos grandes maestros que existen en los mundos superiores. Esos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, maestros, que viven conscientemente en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal. Heredaron ahí, se quedaron ahí porque se lo ganaron, porque nacieron, porque crearon las vestiduras del alma. Entonces, heredaron. Heredaron es quedarse a vivir dentro de esas dimensiones conscientemente. Eso es el nacer. Y eso por ahí lo podemos leer en los evangelios de Jesús el Cristo, ¿no? No vamos a detallar en eso en aspecto religioso en este momento. Pero eso es la realidad. Un Krishna, un Buda, un Mahoma, Jesús el Cristo, Moisés, Abraham, Juan el Bautista, Maestro Viracocha, y muchos más que en este momento se me escapan, viven conscientemente en una quinta dimensión. ¿Por qué? Porque se revolucionaron en el mundo físico, porque nacieron de nuevo, porque eliminaron el ego y como resultado se convirtieron en hombres, en maestros, en arcángeles, cualquier grado que hayan adquirido, se quedan a vivir conscientemente en los mundos superiores. Entonces heredan el reino de los cielos, simplemente como eso. Estamos aclarando términos en este momento. Entonces, el nacer, la creación de esos cuerpos es la unión de dos fuerzas, femenina y masculina, el matrimonio. Eso es todo. Y siempre ha sido el secreto. Siempre a través de la historia. Siempre ha sido el secreto.
¿no? La transformación del plomo en oro, como decían los medievales. Los alquimistas medievales no se llamaban alquimistas así al azar. Se llamaban alquimistas porque conocían estos secretos de la transformación de las energías. El secreto de la transformación de las energías creadoras del ser humano. Entonces, cuando se conoce ese secreto, se crean los cuerpos. Cuando se lleva a la práctica, se crean esos cuerpos. Y el hombre se hace heredero del reino de los cielos o las dimensiones superiores. No hay otra forma. Sacrificio por la humanidad. Alguien puede decir, bueno, pero tanto habló y no dio la didáctica del nacer. Sí, la vamos a dar más adelante. Ahora estamos hablando generalizado de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero la daremos. Hay que tener paciencia. Todo en su momento. Sacrificio por la humanidad. Este es el tercer factor. Sacrificio es amor. Sacrificio por la humanidad igual a amor. Dar la enseñanza gnóstica gratis, así como la recibimos. Todo maestro de la historia, cualquier maestro que haya existido en este mundo físico, que se haya catalogado como maestro, como guía de la humanidad. Estamos hablando de guía de la humanidad, aquel que enseña la didáctica de 3 factores de la revolución de la conciencia. No estamos hablando de guías que se hacen nombrar guías de cualquier templo místico, religioso, pseudoesotérico que hay por ahí. No estamos hablando de eso. Cuando decimos guía de la humanidad es aquel ser consciente que enseña la didáctica de la transformación interior, que enseña el camino secreto de la transformación interior. Ese es un guía de la humanidad. Con hechos. Que da las didácticas para que cada persona compruebe por sí mismo lo que se enseña. La gnosis no es de creer, la gnosis no es de aceptar, la gnosis no es de seguir, es de practicar. Es una enseñanza práctica revolucionaria. Muy sencillo. Práctica revolucionaria. Aquí no se trata de creer, de aceptar una cosa tal y como nos la dicen y eso es todo. No. La gnosis es una enseñanza práctica. Entonces, todo maestro de la historia, guía de la humanidad, una vez que hemos aclarado esos términos, dio la vida misma hasta el último día de su existencia, enseñando a la humanidad el camino de la salvación. Todo maestro dio la enseñanza gratis. No cobraron. No se enriquecieron con la enseñanza de la sabiduría gnóstica, que es universal. Que ha estado ahí en secreto a través de la historia, a través de la humanidad, a través de la historia de esta raza y de este planeta. Cuando observamos a Jesús el Cristo, nunca cobró por curar a un enfermo. Nunca cobró por enseñar lo que es el auténtico cristianismo. Nunca. Ni un centavo. Eso es ser guía de la humanidad. Eso es amor. Eso es sacrificio por la humanidad. Eso es amor. Dar hasta el último minuto de su vida por amor a la humanidad. Sin esperar nada a cambio. Así que la gnosis es gratis. Así como la recibimos, así la debemos de enseñar. Ahora bien, el sacrificio por la humanidad es méritos. Méritos que dan a conocer de un ser humano que tiene amor. Amor no es deseo, amor no es pasión. Nosotros confundimos esos términos. Amor con la pasión, con el deseo y todas esas cosas. No, eso va más allá de esos sentimientos bajos, manifestación de los yoes lujuriosos. Amor es algo diferente. Amor es dar la vida por los semejantes. No, eso es amor. Todo maestro trabajó por la humanidad gratuitamente. Decía, el tercer factor es amor. Si nosotros
queremos que la luz brille acá dentro de nosotros. Cuando decimos la luz es la iluminación, la conciencia, la sabiduría, el conocimiento, todo eso que podamos mencionar con esos nombres. Si nosotros queremos que eso se dé acá dentro de nosotros, debemos de levantar la antorcha e iluminar el camino a los demás. El que da sabiduría, recibe sabiduría. El que da material, recibe material. La sabiduría no se compra. Si no, los millonarios serían sabios. Si no, los millonarios tendrían la conciencia despierta. Si no, los millonarios tendrían el conocimiento y la sabiduría auténtica. Se gana. La iluminación, la luz, la sabiduría se gana con servicio a la humanidad. Acá le cambiamos el término, servicio a la humanidad. Ahí es donde se cambia la luz. Para que la luz brille dentro de nosotros tenemos que iluminar el camino. ¿Por qué? Porque el que ilumina el camino se hace acreedor a recibir enseñanza. Se hace acreedor a recibir sabiduría con un propósito. Con el propósito que enseñe con experiencia. Con el propósito que enseñe a la humanidad con conocimiento de causa. Con el propósito de que dé las respuestas necesarias a todas las inquietudes de los seres humanos. Así es. Cuando iluminamos el camino de los demás, recibimos la sabiduría. Y la sabiduría la recibimos de nuestro Padre y de nuestra Madre Divina y de las jerarquías que se mueven en un plano astral, en un plano mental o en un plano causal. Esa es la auténtica sabiduría. La sabiduría no está escrita en los libros. La sabiduría no está escrita en todos los libros que pudo haber dejado el maestro Samael, el maestro Rabulú. Ahí tenemos una guía, la cual debemos de seguir, que debemos de practicar para que cada uno adquiera su propio conocimiento, su propia sabiduría, para enseñar con conocimiento de causa, sin necesidad de estar repitiendo tanto, sin necesidad de estar leyendo cantidad de libros. Ahí es cuando viene la sabiduría, ¿no? Nos hacemos acreedores por amor a la humanidad. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, acá dentro esto no crece. No hay luz. No hay conocimiento. No hay sabiduría. Entonces, estos tres factores de la revolución de la conciencia hacen del hombre un ser de conciencia despierta, convierten al hombre, aunque tenga un cuerpo físico, en un Cristo, en un iluminado, en un maestro. Aunque acá físicamente tenga la apariencia física, pero lo que radica dentro de ese ser humano, que practica los tres factores, es la conciencia, es la luz, es la cristificación. Entonces, estos tres factores de la revolución de la conciencia conducen al ser humano a la cristificación auténtica, no de creencias, no de teorías, no de que pienso, no de que creo, sino que sé, conozco y lo veo y lo siento. Eso es la enseñanza gnóstica. Eso se gana con trabajo interior, con trabajo al servicio a la humanidad. Entonces, el tercer factor son méritos. Con este tercer factor, da méritos para que estos dos primeros puedan darse con más rapidez, con más facilidad. Entre más damos, más ayuda recibimos. Más ayuda recibimos de nuestro Padre, de nuestra Madre, de las jerarquías, más fuerza interior. Podemos eliminar nuestros defectos de carácter con mucha más facilidad. Porque existe. El amor es la fuerza que lo puede todo. El amor es lo más grande que existe en el mundo. Pero lamentablemente no existe dentro del ser humano. Lo reemplaza el rencor, el odio, la vanidad y todas esas cosas. Entonces, ¿qué puede crecer dentro del ser humano si eso no existe? El amor es una fuerza poderosísima que abre las puertas de la iluminación, que abre las puertas de todo, que abre las puertas del conocimiento. El egoísmo nos cierra, nos estanca el camino. No hay ascenso. Entonces, si somos egoístas, queremos solo para sí mismo. Si nosotros somos egoístas y queremos el morir y el nacer para sí mismo,
y no tenemos méritos, ese ascenso del morir y el nacer es lento, o quizás no se dé, porque somos egoístas. El egoísmo es lo opuesto al amor. Dios es amor. Y si no hay amor, hay fuerza contraria, ¿no? ¿Qué puede surgir dentro del ser humano? No crece. Ahora, sacrificio por la humanidad no es pararse el público y dar una enseñanza, dar un tema, una conferencia, lo que sea. Existen diferentes formas de sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros regalamos un libro de enseñanza gnóstica, cuando nosotros damos una hoja volante para que las personas asistan a los estudios o una información para la que persona puede recibir el conocimiento gnóstico, eso es sacrificio por la humanidad. Cuando ayudamos de alguna manera para que nuestra pareja o lo que sea pueda enseñar a los demás, eso es sacrificio por la humanidad. Son dos, no es uno, son dos. Los dos trabajan unidos. Cuando hay un local de estudios gnósticos, cuando limpiamos, cuando botamos la basura, cuando hacemos, eso es sacrificio por la humanidad. El morir es sacrificio por la humanidad. Perdón. El morir es un sacrificio, porque eso cuesta. Cuesta, necesita esfuerzo. Eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos que haya un policía detrás de nosotros vigilándonos para que no nos robemos algo de la tienda. Ya no hay un policía que nos vigile para que no conduzcamos por las influencias del alcohol. Ya no hay un policía que nos esté revisando en la entrada de algún lugar para que no vayamos con armas. Entonces, eso implica un esfuerzo. El morir implica un esfuerzo. Ya no habría necesidad de que las ciudades tengan que pagar a cuerpos de seguridad para que nos vigilen, para que nos comportemos bien. Eso iría para las clínicas, para la salud, para todas esas cosas. Entonces, nuestra forma de ser crea desequilibrio, no solamente acá adentro, afuera de nosotros, en la familia, en la sociedad, en el mundo, en todo. El ego crea guerras, el ego crea conflictos en nuestra familia, el ego crea conflictos en el trabajo, el ego crea conflictos en la sociedad. Es un desastre. Entonces necesitamos, pues, 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese es el secreto del gnosticismo, ahora, en el pasado y en el futuro. No ha existido auténtica escuela de la Venera Logia Blanca que no haya tenido estos 3 factores. Si donde nosotros asistimos, estos 3 factores no existen, estamos en el lugar equivocado y estamos perdiendo el tiempo y nuestra existencia, lamentablemente. Amarga y dura es la realidad, pero es así. La verdad es la verdad y tenemos que decirla. Cueste lo que cueste. Si no hay 3 factores de la revolución de la conciencia donde asistimos, estamos perdiendo el tiempo. Nuestra existencia la estamos perdiendo lamentablemente. Porque no hay otra forma. No ha habido ningún maestro, no ha habido ningún ángel, no ha habido ningún arcángel, ninguna jerarquía que haya llegado a ese nivel, a ese grado, sin 3 factores de la revolución de la conciencia. No existe. No ha existido, no existe ni no existirá, jamás. Así que, si verdaderamente queremos ser diferentes, si verdaderamente queremos convertirnos en heredero, como se dice esotéricamente, el reino de los cielos o de las dimensiones superiores, secreto, 3 factores de la revolución de la conciencia. Afuera de ahí no hay otro camino. Alguien puede decir, este tipo es fanático. No es fanatismo, es la realidad. No estamos hablando de una creencia, no es que lo hayamos leído, nos hayan dicho y lo tenemos que aceptar estrictamente tal y como nos dicen. No. El gnóstico debe de ser práctico.
Cuando el ser humano va practicando 3 factores de la revolución de la conciencia, se da cuenta y se va dando cuenta que la única forma de poder llegar a un nivel espiritual superior es a base de esto. Los dogmas, creencias que pueden existir en el mundo no nos conducen a nada. Lamentablemente no nos conducen a nada. Esa es la realidad. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué hay con la caridad? Vamos a hablar unas palabritas de eso nomás. ¿Qué hay con la caridad? Es algo que deberíamos de tenerlo nosotros como seres humanos, la compasión por nuestros semejantes. Pero la caridad es dar material, donar medicinas a los enfermos, donar ropa a los que no tienen, donar comida a los que no pueden adquirir su comida o que no pueden tener un plato de comida, dar de vestir, de calzar, eso es caridad. Eso no es sacrificio por la humanidad, eso es caridad. Sacrificio por la humanidad es diferente, es dar la enseñanza. La caridad es dar material. Entonces, si nosotros damos material, vamos a recibir material. Si nosotros damos comida, jamás en la vida nos va a faltar la comida hasta el día que fallezcamos. Todo, nunca nos va a faltar. Si damos medicina, vamos a tener salud. Si damos qué vestir, siempre tendremos algo que ponernos en nuestra vida. Entonces, aquellos que viven difícilmente en la vida deberían de sacrificarse o ayudar a las demás personas de alguna u otra forma para salir de esa situación difícil en que se encuentran. Vuelvo a repetir, no solamente existe que dice, bueno, pero yo no puedo dar nada, si no tengo nada para mí, ¿cómo voy a dar? Podemos dar tiempo, podemos cooperar físicamente en actividades caritativas, pero nosotros nos preocupamos por solucionar nuestro problema, pero no solucionamos, no buscamos la raíz de ese problema. Eso es lo lamentable como seres humanos. Nosotros queremos ser felices, pero amargamos la vida de los demás. Nosotros queremos tener iluminación, pero no iluminamos el camino a los demás. Nosotros queremos tener salud, pero no nos importa aquel que esté enfermo. Entonces, de esa forma no se puede solucionar la situación del ser humano. Entonces, dando es como se recibe. Si nosotros damos material, vamos a recibir material. No pensemos de que porque damos todo lo que tenemos, vamos a tener la iluminación, vamos a recibir la iniciación, vamos a eliminar el ego. No. Con la caridad no se hace eso, no se puede acomodar a los 3 factores de la revolución de la conciencia. No podemos escalar en el morir, ni en el nacer, ni en el sacrificio por la humanidad, haciendo la caridad. No se puede. La ley divina, Dios, como querramos llamarle, nos devuelve de acuerdo a lo que damos. Si damos material, la ley divina nos va a devolver material. Si nosotros damos luz, la ley divina y las jerarquías nos van a dar luz. Si impartimos conocimiento, nos van a dar conocimiento. Si damos material, nos van a devolver material. ¿No? Esa es la ley. Eso es todo. Así que vamos a dejar hasta acá este tema. Esperamos de que podamos practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia cuando llegue el momento de que hablemos del el nacer en otros temas. Ya hablamos del morir en otra oportunidad. El sacrificio por la humanidad no hay mucho que hablar porque ya lo dijimos, ¿verdad? Es amor, es dar la enseñanza gratis, no cobrar. La enseñanza es gratuita, la sabiduría es gratuita. Ninguna jerarquía nos cobra por darnos enseñanza en una quinta dimensión, en un plano mental, en un causal. Nada. Cero. Así como la recibimos, así la damos. Así como recibimos la enseñanza gnóstica, así la damos. Eso es todo. Si queremos escalar en el nivel de la conciencia, si queremos ser seres conscientes, si queremos tener eso que el ser humano busca, las facultades del alma, el secreto, 3 factores de la revolución de la conciencia. Si anhelamos la tan anhelada salvación, como se dice por ahí en alguna forma religiosa, el secreto es 3 factores de la revolución de la conciencia. Eso es todo. No hay pasaporte gratis para el cielo, para las dimensiones superiores. No, eso no existe. Es 3 factores, son hechos y no palabras. Eso es todo. Muchas gracias por haber estado escuchando este tema. Es importante. Gracias una vez más y nos vemos en el siguiente tema.
Hasta luego.